¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión trabajaremos lo que son los diseños factoriales de dos factores. Este es un tema que está incluido dentro de la materia estadística inferencial 2, la unidad 5, y la unidad se llama conceptos básicos de diseños factoriales. Los temas que vamos a ver en esta ocasión, pues yo creo que es una pequeña parte de lo que son los diseños factoriales. Lo que sí, pues es que nos amplía un poquito el entendimiento de lo que podemos hacer con un diseño factorial y sobre todo, pues la manera en que podemos interpretar los resultados. Bueno, esta es la competencia que vamos a desarrollar dentro de la unidad y aquí tenemos lo que se va a ver en el video. Vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo estadístico, las hipótesis que se evalúan, lo que es el desarrollo de una tabla ANOVA, las fórmulas que empleamos. Vamos a ver un ejemplo. Ese ejemplo lo vamos a solucionar con ayuda de las fórmulas en el programa de Excel y posteriormente vamos a utilizar lo que es el Minitab para resolver el mismo ejercicio y confirmar los resultados. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que son los conceptos básicos de los diseños factoriales. En la unidad número 4 habíamos estado platicando sobre lo que son los diseños con bloques y el objetivo de estos es comparar varios tratamientos o niveles de un mismo factor. No era objetivo estudiar los efectos de los factores bloqueados, y se supuso que no existía interacción entre los tratamientos y los factores de bloque. Y de hecho lo que hacemos cuando utilizamos bloques es que se hace una comparación equitativa, pero al final de cuentas estamos analizando solamente un factor y estamos comparando los resultados que nos dan, los diferentes resultados que nos da ese mismo factor. Y en este caso, como nos lo dice aquí en la diapositiva, es frecuente que en muchos procesos existan varios factores de los que es necesario investigar de manera simultánea su influencia sobre una o dos variables de respuesta, donde cada factor tiene la misma importancia a priori, desde el momento que se decide estudiarlo. Y es poco justificable suponer de antemano que los factores no interactúan entre sí. Los diseños experimentales que permiten estudiar de manera simultánea el efecto de varios factores son llamados diseños factoriales. Entonces, lo que nos está diciendo en la diapositiva es que vamos a estudiar la influencia o la combinación de dos factores, dos o más factores. En este caso vamos a ver diseños factoriales de dos factores, pero en realidad se puede utilizar un gran número de factores, se puede hacer este análisis, pero entonces vamos a ver que esos factores a la hora de que se combinan, pues influyen en una variable de respuesta. Y bueno, nos dice que el objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas o características de calidad. Es decir, lo que se busca es estudiar la relación entre los factores y las respuestas con la finalidad de conocer mejor cómo es esta relación y generar conocimiento que permita tomar acciones y decisiones que mejoren el desempeño del proceso. En realidad, la estadística, para lo que nos ayuda, pues es en la toma de decisiones. Nosotros empleamos un procedimiento matemático y ese procedimiento pues nos arroja resultados que nosotros debemos de interpretar. Y bueno, algo muy importante que quiero recalcar es que todo lo que es estadística inferencial 2, los experimentos que se pueden realizar pues nos ayudan para mejorar características de calidad, hablando propiamente de lo que es nuestra carrera de la ingeniería industrial. Tiene muchas aplicaciones los diseños factoriales, pero muy importante que cuando estemos nosotros en un proceso y quieramos mejorarlo, pues que estemos conscientes de que podemos utilizar
lo que son los diseños de experimentos y en este caso los diseños factoriales. Bueno, nos dice que los factores pueden ser de tipo cualitativo, pero también de tipo cuantitativo. Entonces nos dice que para poder estudiar la manera en que influye cada factor sobre la variable respuesta es necesario elegir al menos 2 niveles de prueba para cada uno de ellos. Bueno, aquí nos da algunos ejemplos: 3 máquinas, 2 operadores, 3 velocidades, 2 temperaturas. Con el diseño factorial completo se corren aleatoriamente en el proceso todas las posibles combinaciones que pueden formarse con los niveles seleccionados. Bueno, esta es una definición de lo que es un experimento factorial. Esta definición la tomé del libro de Gutiérrez Pulido, que vamos a ver más adelante en la bibliografía, y nos dice que un diseño de experimentos factorial o arreglo factorial es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse considerando todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Y esto lo voy a explicar ahorita en una imagen, esta que está aquí. Pero aquí tengo otra definición. La verdad es que la ayuda de Minitab también tiene muy buenos conceptos y aclara muchas de las ideas que pudiéramos tener al respecto de lo que son estos conceptos de diseños factoriales. Bueno, en general de los conceptos de estadística. Pero esta definición la obtuve de Minitab y nos dice que un diseño factorial es un tipo de experimento diseñado que permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez permite estudiar las interacciones entre los factores. Bueno, y les decía combinaciones. Usted imagínese, o bueno, aquí tenemos el factor A, y el factor A tiene 2 niveles, 1 y 2. Y el factor B tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues estoy sacando todas las posibles combinaciones. Nivel 1 de B con nivel 1 de A. Nivel 1 de B con nivel 1 de A. Perdón, nivel 2 de B con nivel 1 de A. Y después tengo nivel 3 de B con nivel 1 de A. Y luego en la parte superior vamos a decir que es el nivel 2 de A. Bueno, entonces sería el nivel 2 de A con el nivel 1 de B. El 2 de A con el 2 de B. El 2 de A con el 3 de B. Y entonces lo que estamos haciendo es evaluar todos estos puntos, estas combinaciones que nosotros definimos. Al evaluar esas combinaciones, lo que vamos a obtener es un valor o vamos a obtener un resultado que nos va a permitir acercarnos al valor óptimo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con los diseños factoriales. Se evalúan las combinaciones y buscamos el valor óptimo que nos lleve a mejorar la característica de calidad con la que estamos trabajando. Bueno, aquí algunos beneficios de los diseños factoriales, y este es el modelo estadístico de los diseños factoriales. En este caso estamos hablando de 2 factores. Entonces mi modelo estadístico me habla de una media global, me habla también de que esta media está influida por el factor A, pero también puede estar influida por el factor B, y también puede haber influencia de la interacción de los 2 factores A y B. Bueno, las hipótesis que se evalúan. En este caso, evaluamos el efecto del factor A, el efecto del factor B, y se evalúa también el efecto de la interacción. Voy a hablar en el ejemplo del factor A. Bueno, la hipótesis nula quiere decir que el factor, si se aceptara la hipótesis nula, querría decir que el factor A no influye en mi modelo. Pero si se rechaza, querría decir que mi factor sí influye en el modelo, y la misma interpretación va para los demás. Bueno, y esta es la tabla NOVA de la que estábamos comentando. Esto es a lo que en realidad debemos de llegar para poder nosotros
obtener los valores f, y con estos valores f poder nosotros evaluar nuestras hipótesis. Entonces yo tengo en el efecto A, pues aquí voy, ya cuando obtenga yo estos resultados, voy a evaluar si existe o no efecto o bueno, influencia del factor A. Cuando llegue aquí voy a evaluar si existe influencia del factor B y si existe influencia de la interacción de los factores. Muy bien, para yo poder desarrollar esta tabla ANOVA requiero de estas fórmulas. Vamos a irlas llenando poco a poco para posteriormente poder obtener las sumas de cuadrados. Ya con las sumas de cuadrados, pues entonces ahora sí nos vamos a meter de lleno a llenar nuestra tabla ANOVA. Bueno, para ello pues vamos a requerir de un ejemplo. Nos dice que vamos a trabajar un factorial de 4 por 3. Ahorita vamos a ver qué es esto. Nos dice que consideremos un experimento en el que se quiere estudiar el efecto de los factores velocidad de alimentación y profundidad de corte sobre el acabado de un metal. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se pueden trabajar en 3 y 4 niveles respectivamente. Por ello, se decide correr un factorial completo 4 por 3 con 3 réplicas. Esto es importante, lo de las réplicas, que permitiría obtener toda la información relevante en relación al efecto de estos factores sobre el acabado. Aleatorizando las 36 pruebas se obtienen los datos de la tabla siguiente. El acabado Y está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. Bueno, y esta es la tabla que nos dan para desarrollar el ejercicio. Estos números que están entre los recuadros son las sumas de los datos que están aquí. Bueno, primero tenemos el factor A, que es la profundidad, está dada en pulgadas y es de punto 15, punto 18, punto 21 y punto 24. Entonces tenemos 4 niveles del factor A. Y tenemos lo que es el factor B, la velocidad, que está dada en pulgadas por minutos, y la velocidad la tenemos de punto 20, de punto 25 y de punto 30. Y nos hablaba en el ejemplo de que se tienen 3 réplicas. Aquí están las 3 réplicas. Bueno, la tabla nos la están dando concentrada, ya están los valores acomodados. En realidad, pues para poder desarrollar este experimento se debió de haber hecho de manera aleatoria, como lo menciona en la descripción. Nosotros vamos a trabajar con esta tabla y vamos a llegar a la tabla ANOVA. No se van a poder hacer algunas pruebas porque no tenemos los valores ordenados de manera aleatoria como se llevaba a cabo el experimento, pero esto nos va a permitir desarrollar y entender lo que son los diseños factoriales de 2 factores. Pues aquí tengo mis 2 factores A con B y tengo mis 3 réplicas. Lo de las réplicas, ¿por qué 3 réplicas? Bueno, este es un tema importante. Depende mucho de cuánto tiempo me implique desarrollar mis experimentos. Si yo tengo mucha facilidad para desarrollar estos experimentos, o sea, me voy a la máquina, pongo una profundidad a punto 15, le doy una velocidad de punto 20, y si eso no me implica mucho tiempo ni mucho gasto, bueno, pues probablemente puedo obtener muchas réplicas. Pero si eso implica un gasto mayor, si implica mucho tiempo, si implica el uso de muchos recursos, pues entonces el número de réplicas va a tener que disminuir. En este caso, pues las personas que desarrollaron el experimento hablan de 3 réplicas. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Bueno, y ya con esto, pues ¿qué nos interesa evaluar? Pues una hipótesis nula que nos hable del efecto de la profundidad, o una hipótesis alterna que nos hable del efecto de la profundidad. Como lo habíamos comentado, estas hipótesis pues se establecen de la misma manera tanto para el factor A, factor B y la interacción de A y B.
Y bueno, pues metámonos de lleno un poquito ya a resolver el ejercicio en Excel. Muy bien, aquí tenemos nuestra tabla que vimos hace un momento capturada ya en Excel. Tengo los 4 niveles de la profundidad y los 3 niveles de la velocidad, igual como lo vimos en la tabla. Aquí tengo cada uno de los resultados. Acuérdense que hablábamos de 3 réplicas de cada una de las interacciones. Aquí están los valores y bueno, hay para cada una de los recuadros que tengo aquí me significa una combinación del factor A y del factor B. Entonces aquí tengo otra y bueno, todas estas son combinaciones. La diferencia que hay con la tabla original, bueno, pues es que ya me daba la suma de estos 3 valores. Pero bueno, eso lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Vamos a trabajar un poquito. Aquí lo que me está pidiendo es que, bueno, esto que está aquí es la suma de todos los datos. Esta que está aquí hace referencia a la suma de los datos del factor A. Esta que está aquí hace referencia a la suma de los datos del factor B. Entonces voy a sacar primero estas sumas y posteriormente aplicaré el resto de las fórmulas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Voy a sacar la suma de todos estos valores y listo. Recorro la fórmula y ahí tengo ya mis resultados. Pero de estos valores debo de sacar yo los promedios. Me dice que debo de sacar entonces yo los promedios. Aquí me habla de una multiplicación de A por N. Bueno, A por N es el número de niveles que tengo en A, y en este caso N minúscula se refiere al número de réplicas. Entonces voy a poner yo por aquí estos valores. A tengo N minúscula y tengo N mayúscula. Bueno, niveles en A 4, niveles en B 3, el número de réplicas, estas que están aquí, 3, y bueno, N mayúscula se refiere a todos los datos que tengo. En este caso tengo 36 datos. Aquí pongo el valor y listo. Voy a sacar el promedio de estos datos. Lo puedo hacer con la fórmula promedio. Voy a observar que se cubren solamente los datos originales, sin incluir la suma. Y bueno, estoy trabajando con los valores y. Bueno, le voy a dar enter. Bueno, entonces obtuvimos el primer promedio. Podemos reducir un poquito el número de decimales. ¿Cómo salió este valor? Bueno, lo que nosotros hicimos fue aplicar esta fórmula. Esta fórmula es para el factor A, o bueno, las sumatorias del factor A. Y lo que nos está diciendo aquí es que vamos a utilizar la sumatoria de los y la vamos a dividir entre B por N. O sea, este valor lo vamos a dividir entre 9. Bueno, por B se refiere al número de niveles en B y N es el número de datos. Entonces este valor se dividiría entre 9. Bueno, vamos a hacerlo nada más para hacer la comprobación. Entre 9. Y aquí está nuestro resultado. Obviamente pues Excel nos permite hacerlo más rápido. Y bueno, pues entonces aquí ya nada, voy a recorrer la fórmula
y ahí tengo ya mis promedios. Ahora voy a hacerlo, pero ahora con los renglones. Voy a sacar las sumas de todos estos datos. Y voy a aplicar esa fórmula para los demás renglones. Bueno, el promedio, pues igualmente pudiera utilizar la autofórmula. Y listo. O también, bueno, podemos dividir a manera de comprobar. Vamos a dividir este valor. Pero ahora, no va a salir un poquito. Pero aquí mi fórmula me dice que ahora va a ser la suma de estos datos, los voy a dividir, aquí está, entre A por N. Entonces A por N son 12. Entonces es este valor, lo voy a dividir entre 12. Y listo, me da el mismo resultado, nada más para hacer la comprobación. Muy bien, arrastro los valores y ya tengo los promedios. Bueno, entonces ahora lo que yo ocupo es la suma de todos los datos. Ya sea que sume estos datos de aquí, o que sume estos datos de acá, o que sume todos los datos que están aquí, de la manera en que usted decida hacerlo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar este valor. Aquí está. Entonces ya tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Y podemos sacar el promedio de todos los datos. Promedio de todos los datos. Y ahí lo tengo. Muy bien. Aquí tenemos la suma de todos los datos y el promedio de todos los datos. Esta fórmula que está aquí nos habla de la interacción, de la sumatoria de la interacción. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces voy a ordenar un poquito yo los datos, voy a pausar tanto el video y acomodo mi tabla. Muy bien, bueno, ¿qué fue lo que hice? Esta misma tablita que está aquí, pero reduje el número de renglones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora ya no voy a poner un valor aquí. Va a ser la suma de la interacción, o sea, la suma de estos tres resultados que tenemos aquí, los voy a colocar aquí. Entonces, ya sé que utilice la autofórmula, le voy a poner suma. Puedo arrastrar los valores, ahorita checamos, muy bien. Bueno, aquí nada se recorrió un poquito, sería cosa de ajustarlos. Doy enter. Igual acá me va a costar ajustarlos, recorro. Esto es un poco más sencillo que hacerlos de uno por uno. A ver. Revisamos. Listo. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo mismo vamos a hacer con estos otros. Ahí está. Y ahí está. Bueno, yo estoy trabajando con esta sumatoria y entonces ahora lo que requiero es sacar los promedios de cada una de las interacciones. Va a ser esta suma entre n, entre 3. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta misma tabla. La puedo pegar por un lado. Voy a borrar estos datos de aquí. Y lo que voy a hacer es que cada uno de estos valores lo voy a dividir entre n, que es 3. Bueno, lo mismo voy a hacer con todos los datos. Y ya tengo ahí todos los promedios. Listo.
Estos son los promedios de las interacciones, sumas de las interacciones. Y muy bien, si observamos, yo ya tengo todas estas fórmulas cubiertas. Ahora voy a proceder a resolver las sumas de cuadrados. Para ello necesito yo llenar mi tabla nova. Mi tabla nova, esta que está aquí. Entonces voy a poner esta tabla nova sin estas letras, para yo poder ahí meter lo que son las fórmulas. Lo voy a hacer en mi archivo de Excel. Voy a bajar un poquito. Voy a poner aquí. Bueno, yo le avancé un poquito, ya tengo aquí mi tabla. Obviamente no tengo los resultados, es lo que nosotros vamos a obtener. Se deformó un poquillo la tabla original, pero bueno, mi intención es que tengamos nuestra tabla nueva por un lado y podamos observar de dónde vamos obteniendo los valores. Si usted lo hace en su casa, pues dele un poco más de orden, puede poner su tabla nueva en la parte de aquí abajo y pues que se vea un poco más estético su documento. Muy bien, entonces comencemos con lo que es la suma de cuadrados. Bueno, tantito antes, aquí puse el efecto A, el efecto B, efecto de la interacción de AB, y aquí puse ya lo que es el factor A, pues es la profundidad, el B es la velocidad, y aquí lo dejamos como interacción, lo podemos poner interacción de AB, y listo. Ya tendríamos lista nuestra tabla nova, esto nada más para la referencia. Muy bien. Muy bien. Entonces me habla de profundidad. Bueno, me voy a las fórmulas. Suma de cuadrados en A, lo que es la profundidad, me dice que es la suma de cada uno de los datos elevado al cuadrado entre B por N. Voy a trabajar en esta parte de aquí primero. Entonces esto lo voy a poner igual, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, ahorita vamos a ver por qué. Y en este segundo paréntesis lo que voy a hacer es que voy a ponerle que es la suma de la profundidad de punto 15 por esta misma suma. Y a esto le voy a sumar el cuadrado de la profundidad ahora en punto 18 más la profundidad, el cuadrado de la profundidad en punto 21. Si usted observa, lo estoy multiplicando por sí mismo para elevarlo al cuadrado. Hasta aquí cierro paréntesis. Entonces es cada uno de cada una de estas sumatorias elevada al cuadrado, y me dice que esto lo voy a dividir. Bueno, voy a regresar a la fórmula, cada una de esas sumatorias elevada al cuadrado, y lo voy a dividir entre B por N. Muy bien, si usted quiere poner las fórmulas, pues ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues B por N. Si a usted se la facilita, pues entonces B por N es 9, pues entonces usted puede ponerle el número 9 aquí. Muy bien, y con esto cierro mi paréntesis, que abrí acá, aquí lo cierro, y me voy con la segunda parte de la fórmula. Me dice que a esto de aquí le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Entonces le resto, abro paréntesis, la suma de todos los datos elevado al cuadrado, entonces lo multiplico por sí mismo, y me dice que eso lo voy a dividir entre N mayúscula, que es 36. Cierro paréntesis, y bueno, yo he cubierto con esta operación.
Le doy Enter. Y aquí tengo lo que es la suma de cuadrados en A. Muy bien. Ahora vamos a obtener lo que es la suma de cuadrados en B. Para la suma de cuadrados en B, pues es un mecanismo muy parecido al anterior. Entonces, nada más voy a cambiar un poquito las fórmulas que utilicé. Abro los dos paréntesis. Existe una función en Excel que se llama suma producto. ¿Qué es lo que hace suma producto? Bueno, me pide que seleccione una matriz. Le doy coma y selecciono nuevamente esta matriz. ¿Qué es lo que hace suma producto? Muy bien. Lo que hace es que este valor lo multiplica otra vez por este valor y lo suma. Por eso se llama suma producto. Y luego se va con el siguiente, multiplica este por este mismo valor y lo suma. Multiplica este valor por este mismo y lo suma. Bueno, hablo de este mismo valor porque tengo las dos matrices, las seleccioné en esta misma matriz. Por eso es que vuelve a multiplicar este producto, porque seleccioné dos veces esta matriz. Bueno, entonces lo que yo tengo es toda la primera parte que hace ratito la hice operación por operación, pues ahora la simplifiqué en este suma producto. Muy bien, entonces voy a continuar y me dice que este resultado lo voy a dividir entre, estoy aquí, A por N. A por N, 4 por 3, 12. Ya sea que usted le ponga aquí el número 12 o que ponga A por N. Y cerramos paréntesis. Bueno, cerramos el paréntesis que está aquí. Y me falta la segunda parte de mi fórmula. Me dice que es y al cuadrado entre n mayúscula. O sea, nuevamente es la sumatoria de todos los datos por la sumatoria de todos los datos dividido entre n mayúscula. Cierro paréntesis y aquí tengo yo mi suma de cuadrados en B. Muy bien, y ahora trabajaremos lo que es la suma de cuadrados de la interacción. Bueno, me voy a mover un poquito a mi fórmula y me dice que es cada uno de los datos que tengo en la interacción elevado al cuadrado. Voy a irlo sumando y ese resultado lo voy a dividir entre n. Esta primera parte de la fórmula es la que voy a trabajar ahorita. Bueno, le doy igual, abro dos paréntesis y voy a meter suma producto. Esta suma producto pues me va a permitir que haga más rápida esta operación. Me está hablando de las sumatorias de las interacciones. Las sumatorias de las interacciones ya las habíamos trabajado. Ojo, acuérdense que estas son las sumatorias de las interacciones y las que tengo acá son los promedios de las interacciones. Yo voy a seleccionar estos datos que están aquí. Le doy coma y vuelvo a seleccionar estos datos. Acuérdense lo que le comentaba hace un momento. Suma producto lo que hace es el 198 al cuadrado más el 220 al cuadrado más el 262 al cuadrado más el 299 al cuadrado y así con todos y los va a sumar al final. Esto me facilita mucho el trabajo, esta función. Bueno, cierro el paréntesis, me vengo a mi operación, estoy aquí y me dice que lo voy a dividir entre n. Perdón, aquí antes entre n minúscula entre 3. Ahora sí cierro paréntesis y me dice que a eso le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n. Abro paréntesis, por este mismo entre n mayúscula. Cierro paréntesis, voy aquí
Y también me dice que le voy a restar la suma de cuadrados en A y le voy a restar la suma de cuadrados en B. Entonces va a ser menos la suma de cuadrados en A menos la suma de cuadrados en B. Le doy Enter. Ok, aquí me pasa con un... Más bien me dice que me hace falta 1. Le doy a aceptar. Y bueno, al final aquí tengo la suma de cuadrados de la interacción. Ahora veamos entonces. Yo ya tengo estas sumas de cuadrados. Me falta la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error, que es la que seguiría en el orden de nuestra tabla ANOVA, requiero yo la suma de cuadrados total. Entonces primero voy a sacar la suma de cuadrados total. Suma de cuadrados total. Muy bien. Fíjese bien, esta fórmula me dice que es los datos y y jk elevados al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Me voy a ir con los datos originales y cada uno de estos datos lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a ir sumando. Pero obviamente hacer ese trabajo pues implicaría muchas operaciones que a lo mejor hasta yo me podría equivocar a la hora de meter los datos. Entonces voy a utilizar la función de suma producto selecciono matriz, le doy coma, selecciono nuevamente la misma matriz, cierro paréntesis. ¿Y en dónde voy yo? Voy aquí, en esta parte de la operación. Me dice que le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n. Entonces a esto le voy a restar esto elevado al cuadrado entre n mayúscula. Bueno, aquí me debía haber pasado con un paréntesis. Le digo que sí y ya tengo la suma de cuadrados total. Muy bien, ahora voy a obtener lo que es la suma de cuadrados del error. Me dice que es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados en A menos la suma de cuadrados en B menos la suma de cuadrados de la interacción. Aquí está mi fórmula. Igual puedo redondear un poquito aquí. Y llevo la primera parte, la parte más trabajosa de mi tabla ANOVA. Muy bien, entonces ahora vamos a obtener lo que son los grados de libertad. Aquí está mi tabla ANOVA. Me dice entonces que los grados de libertad para el efecto A es A menos 1. Bueno, yo puedo hacer aquí las operaciones. A lo mejor sería hasta más rápido meter el número, pero bueno, vamos a hacerlo. A menos 1. Y luego me dice que es B menos 1. Aquí está A menos 1 y B menos 1. Y los grados de libertad de la interacción es la multiplicación de A menos 1 por B menos 1. Voy a multiplicar estos dos valores para ahorrar un poquito de operaciones. Muy bien. Y ahora me dice que los grados de libertad del error es A por B por N menos 1. Muy bien, entonces es igual a A por B por N menos 1. A por B por N menos 1. Muy bien, aquí está. Y ahora los grados de libertad del total es A por B por N menos 1. Igual a A por B por N, todo esto entre paréntesis, ojo, menos 1. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestros grados de libertad. Ahora voy a sacar los cuadrados medios del efecto A
del efecto B del efecto de la interacción y el cuadrado medio del error. ¿Cómo se obtienen los cuadrados medios? Muy sencillo. Voy a dividir la suma de cuadrados en A entre sus grados de libertad y eso me va a dar el cuadrado medio de A. Suma de cuadrados en B entre sus grados de libertad y obtengo el cuadrado medio de B. Suma de cuadrados de la interacción entre sus grados de libertad y obtengo el cuadrado medio de la interacción. Suma de cuadrados en E entre sus grados de libertad y obtengo el cuadrado medio del error. Entonces, esto es muy sencillo en Excel. Divido la suma de cuadrados entre sus grados de libertad y listo, tengo los cuadrados medios. Y esta fórmula pues nada más la arrastro para obtener todos los cuadrados medios. Y ahí podemos ver que están listos. Voy a obtener los valores f calculado. ¿Cómo voy a obtener esos valores f calculado? Muy bien, fíjense bien, voy a dividir el cuadrado medio de A entre el cuadrado medio del error. Cuadrado medio de B entre el cuadrado medio del error. Cuadrado medio de la interacción entre el cuadrado medio del error. Entonces, le doy igual, va a ser entre cuadrado medio del error. Los puedo arrastrar si congelo. ¿Cómo congelo? Bueno, con función. Perdón, bueno, yo aquí uso función, pero es con F4 nada más. Si usted ahí en su computadora no tiene la tecla de función, pues nada más del F4. ¿Y congela qué congelamos? Bueno, vamos a congelar la celda donde está el cuadrado medio del error. Le doy Enter y listo. Lo puedo arrastrar. Fíjense cómo los valores están conforme nos va marcando la fórmula. Muy bien. Ahora vamos a obtener los valores de la F crítica. ¿Cómo los voy a obtener? Bueno, voy a buscar una función que se llama distribución F inversa. Yo aquí la tengo. Normalmente la utilizo para realizar los ejercicios. Pero si usted no la tiene en esta partecita de aquí, váyase a donde están todo. Busque, váyase a la D, presiono D y aquí empiezo a buscar dist F inversa. Le doy a aceptar y me pide una probabilidad. Estas pruebas normalmente se evalúan con un valor alfa de 0.05. Es como un estándar que se utiliza. Bueno, los grados de libertad van a ser los grados de libertad del renglón. O sea, en este caso estoy con el efecto A, entonces los grados de libertad 1 son 3, que puedo seleccionar también la celda, aquí me aparece el 3, y los grados de libertad 2 van a ser los grados de libertad del error, este de acá, y le doy a aceptar, y ya tengo yo mi valor F crítico para lo que es el efecto A. Lo mismo voy a hacer para lo que es el valor F crítico del efecto B. Bueno, aquí si me voy a usar recientemente, pues ya me va a aparecer la distribución F inversa. Le doy doble clic, probabilidad 0.05, grados de libertad 1, nuevamente los del renglón, en este caso es este 2, y grados de libertad 2, nuevamente los grados de libertad del error. Aquí está 2 y 24 y le doy a aceptar. Me falta la F crítica para evaluar la interacción. Probabilidad 0.05, grados de libertad 1, son los grados de libertad del renglón, grados de libertad 2 son los grados de libertad del error. Bueno, son 6 y 24, aquí los podemos ver, le doy a aceptar. Y ya tengo yo mis F críticas. ¿Para qué me van a servir estas F críticas? Bueno, pues para probar mis hipótesis.
Bueno, voy a explicar un poquito también dónde podemos obtener este valor F crítico. Mire, voy a explicar solamente uno. Usted tiene grados de libertad 1, 3 y 24 y trabajamos con un alfa de 0.05. Bueno, existen unas tablas de la distribución F que ustedes ya las han manejado muy probablemente. Y en estas tablas de la distribución F nos vamos a puntos críticos al 5% de la distribución F. Normalmente están en los apéndices de los libros de estadística. Bueno, entonces me voy con los grados de libertad 1. Quedamos que eran 3 y 24. Entonces 3 con 24. Y me da 3.01. Es este valor que está aquí. Bueno, pues es esto que nosotros tenemos acá. Entonces, este valor F crítico lo podemos obtener de las tablas. Yo lo hice con las fórmulas porque, bueno, pues estoy trabajando en Excel y aquí pues se facilita. Pero si a usted se le complica hacerlo con Excel, bueno, pues también lo puede buscar en sus tablas. Muy bien, vamos a agregar... quiero hablar de una explicación sobre el valor P. Entonces voy a agregar aquí una columna que es el valor P. Igual voy a considerarle aquí sus espacios. Bueno, el valor P es otra manera de evaluar las hipótesis. Entonces, les decía otra manera de evaluar las hipótesis. Mire, resulta entonces de que yo tengo la hipótesis nula, hipótesis alterna del efecto A, que es la profundidad. Yo esa hipótesis, este juego de hipótesis, los voy a evaluar con estos resultados. Pero existe otra manera también de evaluar lo que es mediante el valor P. Voy a explicar cómo es que nosotros podemos sacar el valor P para hacer también esta evaluación con este dato. Normalmente los programas de estadística pues ya no nos arrojan lo que es la F crítica y nos arrojan el valor P. Bueno, entonces me voy a fórmulas y voy a buscar esta fórmula que se llama disf.cd. Si usted no la tiene aquí, pues hacemos lo mismo, nos vamos a todo, dis.f.cd. Aquí está. Y con esta función me pide un valor X. Este valor X se refiere a un valor perteneciente a la función f. Voy a seleccionar el valor f calculado que obtuve. De toda mi tabla nueva llegué a estos valores. Bueno, pues voy a seleccionar el valor f calculado. Los grados de libertad van a ser los mismos, los del renglón y los grados de libertad del error, 3 y 24. Muy bien, le doy a aceptar. ¿Qué valor me da aquí? Bueno, me dio un valor que me dice que es exponente a la menos 7, entonces quiere decir que es 0.0000001652. O sea, es un valor muy pequeñito. Voy a hacer lo mismo con los otros dos valores que calculamos en valores f calculado. Entonces, función, ya la debo de tener en recientes, aquí está, aceptar. Ahora voy a seleccionar este valor, grados de libertad 1 van a ser los grados de libertad del renglón y grados de libertad 2 los grados de libertad del error. Le doy a aceptar, otra vez un valor muy pequeñito. Vamos a obtener el último. Listo. Aquí sí ya me dio un valor un poco más grande, pero vamos a evaluarlo, vamos a ver qué resultado nos da. Recuerde que nuestra intención es evaluar este juego de hipótesis. Aquí lo tenemos. Muy bien.
Bueno, vamos a trabajar primero con estos dos valores. La F crítica, bueno, lo voy a explicar de una manera gráfica. Aquí esta es la forma de una distribución F. Yo tengo un valor F crítico, aquí está. Este valor F crítico me divide mi distribución F en la región de aceptación y en la región de rechazo. Muy bien. En el primer caso me dice que la F crítica es de 3.01, aquí está. Los valores F inician en 0 y van creciendo conforme avanzan a la derecha. Entonces pudiera tener 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este caso, el F crítico está aquí, 3.01, y está dividiendo las dos regiones. Entonces voy a hacer mi prueba. Mi F calculado es de 24.66. Entonces ese 24.66 cae dentro de la región de rechazo. O sea, 0, 1, 2, 3.01 y hasta por acá vendría estando mi valor de 24.66. Cae en la región de rechazo. Bueno, entonces se rechaza la hipótesis nula. Bueno, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir haber aceptado la hipótesis alterna? Bueno, pues quiere decir que el factor A o el efecto A, la profundidad, influye en el acabado. Eso es lo que quiere decir que hayamos rechazado la hipótesis nula. Si no lo hubiéramos rechazado, si hubiéramos aceptado la hipótesis nula, querría decir que por lo tanto la profundidad no influye en el acabado. En este caso sí influye. Ahora hagamos lo mismo, pero para lo que es el efecto B. Muy bien. Ahora nuestro valor crítico es de 3.40, aquí está. Igual es la misma idea. Iniciamos, los valores F inician en 0 y van creciendo conforme avanzan a la derecha, de tal forma de que aquí tenemos 3.40 y entonces mi valor F calculado, que es mi estadístico de prueba, me dice que es de 55.02. Ese 55.02 cae del lado derecho en la región de rechazo. Entonces la conclusión es la misma. Se rechaza H0. ¿Qué quiere decir entonces rechazar H0? Bueno, pues quiere decir que el efecto B, que es la velocidad, influye en el acabado. Y ahora vamos a evaluar lo que es la interacción. La interacción, la F crítica es de 2.51. Es lo mismo, iniciamos en 0 y van creciendo conforme avanza a la derecha. Y entonces dice que mi estadístico de prueba es 3.23. Ese 3.23 brinca todavía y cae del lado derecho a la región de rechazo. Por lo tanto, la misma conclusión. Se rechaza H0, se acepta la hipótesis alterna, lo que quiere decir que la interacción de la profundidad y la velocidad influyen en el acabado. Ojo aquí, puede darse alguna vez en algún caso que la interacción no influya. Lo que pasa es que ese es el plus que nos da los diseños factoriales, que nosotros podemos evaluar la interacción de los factores. Entonces en este caso estoy evaluando yo si la interacción de A y B influye en lo que vendría siendo el acabado, que es la característica de calidad que yo quiero mejorar. Esto lo vamos a ver de manera gráfica. Pero antes de verlo de manera gráfica, vamos a observar cómo es que trabajan el valor P o cómo podemos concluir con el valor P. Bueno, fíjese bien, esta es nuevamente
la forma de una distribución F. Tengo mi región de aceptación y tengo mi región de rechazo. Lo que yo tengo en esta parte de aquí es mi valor alfa. Me dice que toda esta región sombreada es el valor alfa. Este valor alfa es de 0.05. La probabilidad aquí me va marcando que avanzan de la derecha hacia la izquierda. O sea, yo aquí puedo tener 0.5, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20 y así sucesivamente hasta que llegue a la probabilidad de 1, que es toda la probabilidad. Bueno, entonces mi valor alfa es de 0.05 y me dice que llega hasta aquí. Van creciendo, nuevamente lo repito, de derecha a izquierda. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, resulta de que mi valor P, este que está aquí, que es una probabilidad, es de 0.00000, muy pequeñita, y como está aquí y apenas va creciendo, pues cae en la región de rechazo. Y la conclusión con el valor P pues sería la misma, se rechaza la hipótesis nula en el efecto de la profundidad. Ahora voy a evaluar, con este mismo criterio voy a evaluar la velocidad, y fíjese también es un exponente a la 0.9, entonces 0.000 es un valor muy pequeñito y también cae dentro de lo que es la región de rechazo. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión. Y ahora, con la interacción, este valor es un poco más grande, 0.017, 0.018 si lo redondeamos. Pero, ¿cuál sería la conclusión? Pues la misma, porque no he rebasado este 0.05. Hasta aquí yo tengo 0.05 y lo que yo tengo es 0.18, que vendría, es una franja muy pequeña de esto y sigue estando en la región de rechazo. Por lo tanto, la conclusión es la misma. Bueno, lo hago de una manera gráfica porque me interesa mucho que entendamos cuando tenemos un valor P y que no sepamos interpretar. Bueno, para eso sirven estos valores P y también nos permiten evaluar las hipótesis que nosotros establecimos al inicio. Bueno, ya que hemos hecho la evaluación de las tres hipótesis, pues ahora es muy importante también identificar cuál es el comportamiento de estos valores. Y fíjese bien, tenemos esta gráfica. Bueno, ya esta gráfica es una captura de pantalla y pues aquí nos está diciendo cuál es el comportamiento. Velocidad, tenemos tres niveles. Aquí el autor los representa con -1, 0 y 1, pero lo que tenemos aquí son los tres niveles de la velocidad, es 0.20, 0.25 y 0.30. 0.20, 0.25 y 0.30, al más pequeño le da con el signo -1, este es el valor central, y al valor mayor le pone el signo 1, y acá hace lo propio con lo que serían las profundidades, 0.15, 0.18, 0.21, 0.24, 0.15, 0.18, 0.21, 0.24, y aquí está graficando todas las interacciones. Estas interacciones que están graficadas no son más que los promedios. Bueno, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque nosotros ya tenemos los promedios y no les hemos dado un uso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a graficar estos valores. Los voy a seleccionar de esta manera, me voy a insertar y voy a insertar un gráfico de dispersión. Bueno, voy a agregar las líneas. Aquí está. Bueno, aquí cambia un poquito el sentido del gráfico, pero lo voy a acomodar a como lo vemos en la imagen. Y lo que hice ahora pues fue modificarlo a como lo
Lo tenemos en esta imagen. Muy bien, entonces nada más voy a cambiar un poquito también el tamaño de los ejes. Está un poco raro el gráfico, déjenme modificarlo. Así. Invertimos y ahora sí, se ve un poco mejor. Muy bien. Ahí ya se ve un poco mejor. Algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Y como les comentaba, pues estamos trabajando con los promedios. Pero este gráfico entonces sería la interacción. Es el gráfico de interacción. De A y B. Bueno, ¿qué evalúo yo en este gráfico? Recuerde que la interacción de A y B influye en el acabado. Bueno, si me interesa minimizar, yo aquí estoy viendo todos los comportamientos. Mire, cuando usted tenga lo que vendría siendo la profundidad en punto 15, esta que está aquí, y tenga la velocidad en su primer nivel, aquí está, este sería la velocidad en punto 15, la velocidad en punto 20 y la velocidad en punto 25, pues aquí está el comportamiento. Cada uno de estos puntos está representado en esta gráfica. ¿Cuál es el peor momento en el que podemos tener nosotros esta interacción? Bueno, pues acá, porque esta es la parte más alta, entonces ahí lo que está haciendo es que el valor se iría hacia arriba, pero recuerde que a nosotros lo que nos interesa es minimizar, entonces el valor que nosotros tendríamos que escoger sería este de aquí. Cuando tenemos una profundidad de punto 15 y una velocidad de punto 20, este que está aquí. Aquí está. Este sería el valor que minimiza lo que sería el acabado. Este sería el valor que se acerca más a un valor óptimo de todas las combinaciones que tenemos. Bueno, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, primeramente debemos de evaluar lo que es la tabla ANOVA. Debemos de evaluar las hipótesis. Si mis hipótesis me hubieran dicho que que se aceptaban todas las hipótesis, que ni A ni B ni la interacción influyen en lo que es el acabado, pues querría decir que a lo mejor me equivoqué de variables, que tendría que tomar otras, tendría que hacer otro experimento, entonces tendría que volver a retomar el diseño del experimento. Si me hubiera dicho que la profundidad no influye, bueno, pues entonces tendría también que valorar si en realidad la profundidad la debiera de considerar yo en próximos experimentos. Pero ojo, porque si en este caso la interacción me dice que la interacción de A y B sí influye, pues a lo mejor de manera individual puede ser que uno de estos factores no influya, pero ya cuando hay una interacción puede ser que me diga que sí influye. ¿Por qué? Pues porque la combinación de los factores A y B pues influye en mi variable de respuesta. Entonces hay que darle un poquito de interpretación a lo que son estos datos.
Obviamente pues con un poco más de experiencia y cuando vayamos desarrollando más habilidad para interpretar los datos pues lo vamos a obtener, pero no le tengan miedo. Si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de desarrollar un experimento de este tipo, de verdad va a ser una gran experiencia. Bueno, entonces como conclusión, pues lo que minimiza el acabado es este punto de aquí, y aquí me dice que es a punto 15 en la profundidad y a punto 20 en la velocidad. Vamos a terminar con dos gráficas que me interesa que conozcamos también. Esto es lo último, ya para terminar el ejercicio en Minitab. Minitab lo hace de una manera muy rápida y es muy sencillo. Voy a copiar esta parte de aquí, lo voy a pegar aquí abajo. Y lo que voy a poner aquí son los promedios que obtuve de los datos cuando tengo la profundidad de punto 15, punto 18, punto 21 y punto 24. Estos que están aquí. Ahí los tengo. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con lo que sería la velocidad. Muy bien. Bueno, y lo que voy a poner aquí abajo pues es lo mismo, los promedios a punto 20, a punto 25 y a punto 30. Igual. Promedio. Igual. Promedio. Igual. Promedio. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar los datos para hacer las gráficas de cada uno de los factores. Vamos a insertar igual un gráfico de dispersión. Antes seleccionamos gráfico de dispersión. Aquí. Podemos darle formato a este eje. Y aquí podemos observar un poquito más efecto A, profundidad. Aquí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el efecto B. Lo voy a poner aquí por un lado. Le damos formato al eje. Yo creo que muy bien. Le ponemos efecto B, velocidad. Bueno, entonces tenemos las dos gráficas. Voy a hacer un poquito más despacio aquí. Bueno, la importancia de estas gráficas es que podemos ver el comportamiento como de un nivel que tenemos aquí a punto 20, cómo pasa a punto 25, a punto 30, y estamos viendo que efectivamente hay un cambio. Si esta línea se mantuviera en un eje horizontal o hubiera muy poca variación de un punto a otro, pues estaríamos hablando de que no hay una influencia del efecto B en lo que sería el acabado,
Pero en este caso, bueno, pues podemos ver el comportamiento, aparte de que ya lo evaluamos en lo que es nuestra tabla en obra, y ya hicimos ya evaluamos la prueba de hipótesis y ya observamos que efectivamente la velocidad influye en el acabado. Y lo mismo para la profundidad, pues aquí podemos ver cuál es el comportamiento. Punto 15, punto 18, punto 21, punto 24, pues aquí se va dando el comportamiento y vamos viendo cómo esto va creciendo. Estas gráficas son importantes porque les comento, puede ser que a lo mejor uno de los efectos sí influye, bueno, pues observemos su comportamiento. Puede ser que en este caso A y B, los dos influyen, pero puede ser que las interacciones no influyan. Bueno, pues también hay que evaluar y ver cuáles son las conclusiones que nosotros podemos obtener. Como vimos que el efecto A, el efecto B y la interacción influye, bueno, pues nos vamos a la gráfica de interacción y aquí podemos observar y definir cuál es el punto que minimiza el acabado. Bueno, hasta aquí terminaríamos lo que es la parte de Excel y vamos a trabajar ahora en lo que sería el ejercicio, este mismo ejercicio en Minitab. Bueno, yo aquí tengo abierto ya Minitab. Me voy a ir a donde están las estadísticas, diseño de experimentos y me voy a donde dice factorial. Lo primero que debo hacer es crear este diseño factorial. Bueno, existen diferentes tipos de diseños factoriales. Cada uno de ellos tiene un objetivo en específico. Ahorita no es tema del video. En realidad son temas muy interesantes. De verdad que meterse en estas cuestiones es algo pues complejo pero bonito a la vez, porque uno puede aprender muchas cosas y de verdad con este tipo de diseño de experimentos podemos mejorar muchos de los productos. Es más, se puede aplicar en donde yo creo que menos pudiéramos tener idea, pero hasta en una investigación de tipo mixta pudiéramos aplicar también lo que son los diseños factoriales. Bueno, nos vamos a lo que es el diseño factorial completo general. Yo aquí en el diseño factorial completo general puedo modificar el número de factores y puedo modificar el número de niveles a los que trabaja cada uno de los factores. Bueno, número de factores, en este caso tengo dos. Tengo lo que es el factor A, que es la profundidad, y el factor B, que es la velocidad. Dos factores. Si yo le doy clic aquí a donde dice mostrar diseños disponibles, me va a mandar esta ventana en donde más que darme más información, pues me empieza a comentar pues lo que son los diseños factoriales, los niveles en los que podemos trabajar en Minitab y el número de factores que puedo yo utilizar. Entonces nada más le doy a aceptar. Y bueno, yo pues ya no pique este botón, aquí nada me da la información. Entonces nos metemos a lo que son diseños. Me dice que le dé el nombre del factor A. El factor A se llama profundidad y la tengo dada en pulgadas. Luego aquí el factor B lo tengo yo, que es la velocidad, y son pulgadas por minuto. Listo. Y me pregunta a cuántos niveles trabaja la profundidad. Bueno, yo los tengo a 4 niveles. 4. Y la velocidad, pues tengo 3 niveles. Listo. El número de réplicas, si usted recuerda, pues hablábamos de 3 réplicas. 3 réplicas. Le voy a dar a aceptar. Me voy a donde dice factores. Y entonces ya me dice, bueno, la profundidad es de tipo numérica o puede ser de tipo de texto. En este caso pues es de tipo numérica, y lo mismo ocurre con la velocidad. Me dice que tengo 4 niveles en A y aquí está 1, 2, 3 y 4, 3 niveles en B, 1, 2, 3. Y lo que puedo hacer yo aquí es darle un valor o un nombre en caso de que fuera de texto a cada uno de los niveles.
punto 15, punto 18, 21 y 24. Entonces 0.15, 0.18, 0.21, 0.24. Y la velocidad está 20, 25 y 30. 0.20, 0.25, 0.30. Le doy a aceptar. Bueno, me voy a opciones. Me dice que si quiero aleatorizar las corridas, en este caso voy a quitar esto de aleatorizar corridas. Si le dejo la palomita, quiere decir que yo ahorita agarré un ejemplo de un libro. Bueno, en el libro ya nos da la tablita digerida y nos está representando de una manera gráfica cómo es que debemos ordenar los datos. ¿Para qué? Pues para facilitar la explicación. Pero si yo apenas estoy trabajando estoy en la etapa de diseño, de mi diseño del experimento, le doy aquí a aleatorizar corridas y Minitab en automático hace aleatorias esas corridas, y entonces todo esto que yo ya tengo ordenado aquí, esto que ya está ordenado aquí, pues Minitab lo que va a hacer es que me lo va a dar de una manera aleatoria, y a lo mejor me va a decir, bueno, tu primer experimento va a ser con una velocidad de 0.25 a una profundidad de 0.21, y entonces me va a ir arrojando cada una de las 36 corridas que yo tengo aquí, me las va a ir arrojando de manera aleatoria. ¿Para qué? Pues para yo desarrollar mi experimento de manera aleatoria, que es uno de los supuestos que se deben de cumplir, y esto lo vimos cuando vimos lo que fue el diseño de experimentos con un factor. Bueno, quito de aleatorizar corridas porque ahorita lo voy a trabajar de una manera ordenada y de una manera sistematizada, y entonces lo quito. Le voy a dejar almacenar diseño en la hoja de trabajo para que ustedes vean qué es lo que va a hacer Minitab. Lo que va a hacer Minitab pues es que me va a poner de una manera sistematizada todas las corridas, y yo ya nada más voy a ir alimentando los resultados. Aceptar. Muy bien, resultados, pues le voy a decir que me arroje la tabla de resumen. Y listo, ya tengo yo todos estos puntos cubiertos. Le doy a aceptar. Y entonces aquí están la orden 1 hasta el 36. Aquí están las corridas hasta el 36. Bueno, aquí está lo que me interesa. Yo tengo la profundidad a 0.15 y la velocidad a 0.20. Bueno, 0.15 y 0.20 es aquí. Entonces este dato lo voy a poner yo acá. Obviamente aquí arriba le voy a poner que esto es el acabado. Y tengo mi primer dato. Este mismo dato, como yo le dije que eran que iban a ser 3 corridas, voy a bajar un poquito más. 0.15 y 0.20 se vuelve a repetir aquí, es 64. 0.15 y 0.20 se vuelve a repetir acá, y este valor va a ser 60. Y ese 0.15 y 0.20 ya no lo voy a encontrar nuevamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo ya armé mi diseño en Minitab y ya le dije cuáles eran el número de corridas, cuántos factores tenía, cuáles eran los niveles. Entonces ya lo que Minitab me hizo fue mi hojita en donde solamente voy a ir capturando los resultados que obtuve. Si yo hubiera seleccionado allá la casilla donde decía aleatorio, bueno, pues todos estos valores, esto que yo tengo aquí ahorita todo muy ordenadito, pues me los estaría dando de una manera aleatoria, para que de esa manera fuera yo recuperando o fuera haciendo los experimentos para obtener y recabar los resultados del acabado. Bueno, voy a llenar esta columna de uno por uno de los datos.
se llenan de la misma manera en como llené estos tres datos, se llenan todos los demás. Voy a poner otros dos ejemplos. El siguiente sería punto 15, punto 25, punto 15 y punto 25 sería este valor de aquí. Entonces aquí iría el 92. Punto 15 y punto 25 iría el 86. Punto 15 y punto 25 iría el 88. Y así sucesivamente hasta que capture los 36 datos que tengo aquí. Yo voy a pausar un poquito el video para llenar esa columna. Bueno, yo ya capturé todos los datos. Lo fui haciendo de uno por uno para llevar un orden, no equivocarnos. Entonces aquí están mis 36 datos que corresponden a las 36 corridas que yo manifesté que íbamos a tener. Aquí están. De hecho, pues este es un pequeño resumen de lo que yo estuve capturando hace un momento. Bueno, posteriormente, ya que tenemos esta información capturada, pues lo que tengo que hacer, nuevamente me voy a estadísticas, a diseño de experimentos, factorial, y me voy a donde dice analizar diseño factorial. Me dice que le dé la variable respuesta, es el acabado. De las funciones que nos da Minitab, voy a meterme en términos. Y aquí solamente para mostrarles que lo que va a analizar Minitab es el factor A, que es la profundidad, el factor B, que es la velocidad, y la interacción. Entonces, pues nada más era para observarlo. Y aquí en gráficas, mire, si usted está haciendo un experimento y ese experimento lo ha venido desarrollando desde el principio con la ayuda de Minitab, Minitab ya le arrojó lo que fue la propuesta de manera aleatorizada cada uno de los datos que íbamos a capturar. Bueno, pues sería muy bueno que usted seleccionara estas variables para evaluar que se cumplan con los supuestos del modelo. Igual puede seleccionar este de 4 en 1 y le va a hacer todos estas gráficas. Nos van a permitir evaluar los supuestos del modelo. Esto también es muy importante cuando nosotros estamos haciendo este tipo de experimentos porque le da todavía más fortaleza a los resultados de nuestro experimento. En este caso lo voy a dejar así como está, le doy a aceptar. Y bueno, ahorita es lo que me interesa que entendamos. No me voy a meter en los demás puntos de este recuadro. Le voy a dar a aceptar. Bueno, esta nueva versión de Minitab pues nos divide en lo que es en la parte derecha del navegador. Aquí yo tengo la primera parte que trabajé, que fue el diseño factorial. El diseño factorial de múltiples niveles, que fue la primera parte hasta aquí, en donde me dijo, bueno, así quedaría tu diseño, y ya nada más fuimos metiendo los valores. Y bueno, le doy en lo que es ya el análisis, y aquí ya me empieza a dar algunos datos. Me dice que la profundidad está a 4 niveles y la velocidad en 3, me marca los niveles. Y lo que me interesa, el análisis de varianza. Aquí está el análisis de varianza. Bueno, el análisis de varianza del modelo, está evaluando todo el modelo. El modelo lineal también lo está evaluando. Fíjese que aquí tenemos un valor P de 0.00, igual, o sea, es la misma conclusión. Quiere decir que existe influencia de al menos uno de los factores, pero aquí abajo ya me evalúa cada uno de los factores, lo que es la profundidad y la velocidad. Me dan los mismos resultados que obtuvimos en Excel. La interacción de los dos términos, bueno, pues me dan los mismos resultados que obtuvimos en Excel. Ya no me voy a detener a explicar lo que serían las conclusiones. Nos dio los mismos resultados, por lo tanto son las mismas conclusiones. Aquí lo que agrega es que evalúa todo el modelo, lo evalúa si es lineal, y efectivamente nos habla de un modelo lineal.
y bueno, evalúa cada uno de los términos y la interacción. Bueno, pues hay mucha información que nos puede arrojar aquí Minitab. Tendríamos a lo mejor que hablar en otro video aparte de cada uno de los puntos que nos arroja. Lo que ahorita me interesa es este análisis de varianza, que fue el que observamos. Vamos a obtener las gráficas que hicimos en Excel. Para obtener estas gráficas me voy nuevamente a estadísticas, al diseño de experimentos, factorial, y ya me activó lo que son las gráficas factoriales. En estas gráficas factoriales lo que voy a hacer es seleccionar la profundidad y la velocidad como los elementos que quiero que se grafiquen, pero acá me está diciendo que el acabado se considera como la variable de respuesta. Bueno, selecciono solamente los términos del modelo. Aquí en opciones yo encuentro que le puedo poner el nombre al gráfico. Lo voy a dejar sin nombre. Me dice aquí en las gráficas, bueno, pues que me va a hacer la gráfica de los efectos principales y la gráfica de la interacción. Esto es lo que yo requiero. Y por último, ver el modelo, bueno, me dice que la variable de respuesta es el acabado y los términos son la profundidad, la velocidad y la interacción. Le voy a dar aceptar. Bueno, acá me abre un nuevo renglón y tengo yo lo que son las gráficas. Ustedes pueden observar pues que nos dan los mismos resultados que los que obtuvimos en Excel. Aquí está la gráfica de los efectos, la profundidad y la velocidad. Aquí los tengo, y aquí tengo la gráfica de interacción, profundidad y lo que sería el acabado. Caemos a la misma conclusión. Este es el punto que minimiza el acabado, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, hasta aquí dejaríamos lo que es el video. Espero que les sirva. Aquí en esta pantalla ahorita están viendo lo que sería la conclusión que venía en el libro, por si alguien gusta leerla. Aquí tenemos la referencia de donde obtuvimos la información. Bueno, principalmente fue de este libro, pero hubo otras fuentes que se estuvieron consultando, tanto para lo que fue Excel, Minitab, y desarrollar cada uno de los pasos que fuimos siguiendo para llegar a lo que es la tabla nueva en Excel. Y bueno, pues quedo a sus órdenes, muchachos. Si existe alguna duda al respecto, pues con todo gusto. Este es mi correo y bueno, pertenezco al cuerpo académico Diseño y Mejora de Procesos de nuestro tecnológico, y espero que sea de mucha ayuda y que haya quedado claro lo que es el tema.